Hoy en el frasco. Acompáñanos en este vídeo para conocer la verdad sobre la caja de Pandora. Veamos qué será. ¡Oh! Se abrió la caja de Pandora. En pocas horas, los principales medios del mundo entero se han hecho eco de una filtración de documentos gigantesca que expone los secretos de la élite multimillonaria de más de 200 países y territorios. ¿Qué eres? Somos todas las cosas malas del universo. Revelan la riqueza oculta, elusión de impuestos y en algunos casos lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Aquí hay algo que no cuadra y ahora lo explicaremos. No tocó a ningún político estadounidense, como si ahí nunca alcanzara la corrupción en lo absoluto. Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Este es un trabajo coordinado por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. The ICIJ does do some good work, but it has a problem. ¿Quién financia a los investigadores? The problem is that it's foundation-funded journalism operating out of DC, and the foundations involved there are Rockefeller, Soros, and so on. Este es un golpe muy sesgado para pegarle a los enemigos de Estados Unidos y, en cambio, proteger a Estados Unidos y, claro, también darle un poco más de credibilidad a estos medios de neoliberales, corporativos que están sumamente golpeados. Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor que se va de todo el tiempo. ¿Qué tal? Bienvenidos al Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Parece que se abrió la caja de Pandora y nos enteramos que millonarios esconden riquezas en paraísos fiscales. Rostro de sorpresa. En la lista de nombres aparecen políticos, empresarios y celebridades de 90 países, incluidos varios presidentes latinoamericanos. 90 países, sin dudas que ha sido una investigación exhaustiva. Felicitamos por supuesto a todos los periodistas porque ningún político se ha salvado. Bueno, más o menos. ¿De dónde son los 336 políticos de los documentos de Pandora? Y vean qué país está en un radiante blanco. Así es, todo indica que esta superinvestigación mundial nos ha permitido ser testigos de un verdadero milagro. ¿Por qué no hay grandes nombres estadounidenses en Pandora Papers? La investigación incluye estados de Estados Unidos, pero no implicó a ninguna empresa o figura política importante de ese país. Vale la pena señalar que hay algo interesante. De entrada, que no hay ningún político estadounidense incluido en esta lista, y por otro lado que fue revelada por una alianza de medios que son los medios corporativos. Medios corporativos, jamás se me hubiera ocurrido. Y atención, porque en las redes sociales hay periodistas que apuntan algo más. También es notable cómo se sabe que algunos de los periodistas que divulgan esta historia han trabajado muy de cerca con las agencias de inteligencia de Estados Unidos antes. Y es por esto que quizás no llame tanto la atención que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación esté financiado, por ejemplo, por la Fundación Ford o la Open Society, fundada por... El gran financiador de esta investigación, que pega en particular a Rusia y a China y a América Latina, ojo con el dato, pero a los rusos y los chinos sí los quieren barrar mucho, es George Soros. Allí se hablaba de Rusia y China, y vean precisamente quién fue uno de los principales protagonistas de los titulares de esta investigación. Pandora Papers revelan corrupción en gobierno de Putin. Un misterio en Montecarlo, dinero oculto e inmuebles lujosos vinculados a Putin. Los secretos prohibidos de Putin. ¿Alguien dijo propaganda anti-Vladimir Putin? Propaganda también es que, teniendo políticos mundiales implicados por doquier, pongan la foto de Putin en las infos sobre los Pandora Papers cuando este no figura en ellos. Y si usted cree que esta campaña antirrusa es novedosa, lamentamos decepcionarlo. Esto ya se denunciaba en 2016, luego de la publicación de los Panama Papers. Wikileaks anunció que el ataque de los papeles de Panamá contra Putin fue organizado, tiene un objetivo, Rusia y los países de esta zona. Anuncia también quién financió esta investigación de un consorcio de periodistas internacionales, USAID y Soros. ¿Pero por qué intentan apuntar a Putin y ya lo hacían en 2016? Esto decía por entonces el profesor Alfredo Jalife.
Porque Putin es el verdadero objetivo. Hoy Putin es uno de los máximos jerarcas del planeta. Es el que ganó la batalla de Palmira. Y hablando de periodistas y señalamientos a Putin, veamos quién fue uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz este año. Sí, el mismo que le dieron a Barack Obama. Dmitry Muratov, el crítico del gobierno de Rusia que ganó el Nobel de la Paz. Muratov fundó el periódico Novaya Gazeta en el año 1993 y sigue siendo su principal impulsor. La publicación es a día de hoy una de las más críticas con el Kremlin. Resulta que Muratov habló con la prensa tras ser galardonado y manifestó que el premio debió habérselo llevado otra persona. ¿Se imaginan quién? Pista, no es Hillary Clinton, pero está cerca. Si yo estuviera en el comité del Premio Nobel de la Paz, habría votado por la persona que tenía todas las papeletas para ganarlo. Me refiero a Alexei Navalny. Navalny es un opositor al gobierno de Vladimir Putin que posee estrechos vínculos con Estados Unidos, tanto que parece ser más popular allí que en la propia Rusia. Elmundo.es dice, encumbrado por los medios occidentales, no es tan conocido en Rusia. Y ahora vamos a otro país con el que Estados Unidos tiene alguna que otra diferencia. Pequeñeces. La CIA se reorganiza para hacer frente a China con la creación de un nuevo centro. Bueno, imagínense el escándalo internacional si el Servicio de Inteligencia de China informara abiertamente sobre la creación de un centro para hacer frente contra Estados Unidos. Pero hay más. Tensión con China. Estados Unidos entrena en secreto a tropas taiwanesas desde el año pasado. Imaginemos entonces si China entrenara tropas contra Estados Unidos en Alaska. Y no olvidemos lo que declaró John Bolton poco tiempo atrás. John Bolton, China es la amenaza existencial del siglo XXI. Y si un político belicista de Estados Unidos dice que China es una amenaza, la prensa amiga no demora en hacer lo suyo. Taiwán bajo la amenaza de China. Crece la amenaza de China a Taiwán. Y vean cómo algunos columnistas ya buscan instalar que el agresor es China y quien defendería a un agredido Taiwán es Estados Unidos. Es un hecho que la superioridad militar de la República Popular China es muy superior a las fuerzas militares de Taiwán. En ese aspecto, Taiwán cuenta o confía en que ante cualquier asomo de agresión de Beijing, Estados Unidos va a reaccionar. ¿Estados Unidos, que se encuentra a 12.233 kilómetros de Taiwán, va a reaccionar? ¿O es en realidad quien quiere provocar? Estados Unidos ha estado tratando de provocar una guerra con China por Taiwán, alentando a los secesionistas, vendiéndoles toneladas de armas, enviando constantemente buques de guerra allí. Estados Unidos quiere convertir a Taiwán en una colonia con una base militar gigante como la que tenía con armas nucleares hasta 1979. Pasemos ahora a un vecino de China, Afganistán. Recordemos que hace 20 años Estados Unidos llegó allí con la promesa de luchar y terminar con el terrorismo. Vean lo que sucedió pocos días atrás. Al menos 120 muertos en un atentado contra una mezquita chií de Afganistán. ¿Será que tras su retirada de Afganistán, Estados Unidos recurre al grupo terrorista Daesh como mano de obra barata? El imperialismo occidental va a seguir provocando y va a seguir utilizando el terrorismo no solamente en Afganistán, sino en cualquier otra parte. Pero sigamos en Afganistán. ¿Se acuerdan que el año pasado la Corte Penal Internacional iba a investigar los crímenes de Estados Unidos en ese país y pasaba esto? Estados Unidos sancionó a la fiscal de la Corte Penal Internacional por investigar crímenes de guerra en Afganistán. Bueno, resulta que desde junio esa fiscal fue reemplazada por un señor británico que de pronto ha determinado lo siguiente. El fiscal de crímenes de guerra no se centrará en las fuerzas estadounidenses en la nueva investigación de Afganistán. Usted se estará preguntando qué motivo esgrimió. A. Se enfocará en otros crímenes de guerra. B. Aún está reuniendo pruebas. O C. Falta de recursos. Karim Khan, a los 6 meses de su mandato de 9 años, dijo que despriorizarían ese elemento debido a la falta de recursos. Y hablando de fuerzas que gozan de impunidad, vean lo que sucedió en Panamá. Indignación por uso de imágenes de árabes en curso de tiro de Israel a Panamá.
Se trata de una polémica que surgió tras la difusión en redes sociales de fotografías de una capacitación de la Policía Nacional a manos de instructores israelíes, en la que imágenes de personas con pañuelos árabes palestinos eran utilizadas como blanco de tiro. Pese a la escasa indignación de la comunidad internacional, el repudio en las redes sociales sí fue masivo y generó lo siguiente. Policía de Panamá se disculpa por disparar contra objetivos árabes en un curso de formación dirigido por Israel. El gobierno fascista de Israel ha hecho que la Policía Nacional apunte sus armas ante el pueblo palestino. Nosotros exigimos ruptura de relaciones y también no basta con una simple disculpa. En fin, mejor ahora volvemos con los Pandora Papers para ver lo siguiente y hablar con nuestro invitado del día. El politólogo William Serafino afirma: la filtración controlada de Pandora Papers señala capas intermedias inferiores de la élite capitalista transnacional, mientras deja intactos a los peces gordos corporativos y encubre las complicidades de Estados Unidos-Reino Unido en la institucionalización de los paraísos fiscales. Este es un golpe muy sesgado para pegarle a los enemigos de Estados Unidos y, en cambio, proteger a Estados Unidos y, claro, también darle un poco más de credibilidad a estos medios de neoliberales corporativos que están sumamente golpeados precisamente por estar vendiéndose a los multimillonarios, pero de Estados Unidos. Por su parte, el reportero Alex Rubinstein alerta: si prestas atención, verás que estas bombas de información financiera suelen ser operaciones de información realizadas por agencias de inteligencia, con el apoyo de consorcios y periódicos patrocinados por sus aliados oligarcas convenientemente ilesos de las revelaciones. Muy bien, y allí veíamos entonces estas opiniones acerca de los Pandora Papers, y para hablar del tema estamos con Haidar Milhem, que es analista político. Muchísimas gracias, Haidar, por estar aquí hoy en El Frasco. No, muchas gracias a vos, Mariano, y a toda la producción. Bueno, Haidar, allí veíamos que este grupo de periodistas, ¿no?, que cuenta con la financiación de fundaciones como Ford, como Open Society, conforma una suerte de elite, ¿no?, que presenta esto al mundo. Ahora, ¿qué impacto crees que puede tener que un grupo de periodistas, digamos, ¿no?, que maneja determinada información, se dirija así, de esta forma, a todo el mundo? Mira, impacto tiene porque los medios de comunicación hegemónicos difundieron esta noticia muy rápidamente. Medios de comunicación que suelen estar ajenos a los intereses populares ahora pareciera que se preocuparon por multimillonarios que evaden impuestos. A mí me parece muy bien que se difunda toda esta información, si es que es verídica, ¿no?, cosa que habrá que dilucidar, porque es injusto e inmoral que en un mundo donde millones de personas mueren de hambre, viven con menos de $1 al día, exista esta realidad paralela donde multimillonarios utilizan cuentas offshore para evadir impuestos en los llamados paraísos fiscales, que en realidad, fíjate el nombre, paraíso, parece que es algo lindo, algo bueno, cuando en realidad son guaridas para evasores, digamos. Por un lado está esto, que está bueno que no exista, que haya una legislación, que la llamada comunidad internacional no mire para otro lado, como hace con tantas otras cosas importantes también, sino que estaría bueno legislar para que realmente esto sea un delito y se combata, cosa que no ocurre. Por otro lado, en el caso particular de los Pandora, observamos que sale a la luz por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciones, que es una organización financiada por The Open Society Foundation, que es sociedad abierta en castellano, que es la fundación de George Soros, digamos, este multimillonario que financia proyectos, entre comillas, vamos a decir, progresistas, que en realidad son los que Soros considera progresistas, es decir, se hace lo que Soros quiere, ayuda económicamente a las causas que él considera correctas. Entonces, llama la atención que justamente esta investigación se difundió muy rápido por los medios hegemónicos y que no implica a ningún político estadounidense. Pareciera que en Estados Unidos es todo legal, está todo bien, nadie evade impuestos. Llama mucho la atención en ese sentido esto. A propósito de eso, lo que veíamos, es que los medios hablaron fundamentalmente de Rusia, ¿no? También hay analistas que dicen que se apuntó a China también, ¿no? ¿Vos, ¿a dónde crees que apunta esta filtración? Y bueno, por supuesto que apunta a quienes de alguna u otra manera se oponen a Estados Unidos. China y Rusia principalmente. Sabemos que Putin expulsó a todas las organizaciones de Soros de Rusia.
Entonces ya hay como una guerra no declarada de Soros a Rusia. Y bueno, lo que estamos observando es que en la geopolítica, justamente Rusia se opone a Estados Unidos. Tal es el caso de Siria, donde apoyó militarmente y junto con la resistencia de la nación siria logró evitar el objetivo de Estados Unidos, que era la balcanización de la República Árabe Siria. Y eso se hace gracias a que Putin tuvo una política muy firme y por eso es atacado de alguna manera, no directamente él, pero según esta investigación, amigos o allegados a él tendrían las cuentas en los Pandora Papers. Haider, vemos que hablamos de medios corporativos, de periodistas que conforman una élite, y vemos muchas veces que se habla de esta lucha contra el cambio climático, pero ¿vos crees que hay algo detrás de todo esto que se promueve como una agenda verde? Sí, en realidad es interesante este tema para dividir en dos partes. Hay una causa noble, positiva, justa, que es la lucha a favor del medio ambiente y en contra del cambio climático. Eso me parece muy bueno. Pero a su vez, paralelamente, existen intereses poderosos que se abusan de esa lucha noble, de una manera que ahora vamos a desarrollar. En principio, esto se viene hablando hace tiempo. Hace 200 años ya Karl Marx dijo que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, que son la naturaleza y los seres humanos. Cosas parecidas tiempo después dijeron muchos dirigentes, como el general Perón, el comandante Fidel Castro, el presidente Evo Morales, el Papa Francisco, entre otros. O sea que dirigentes muy importantes a nivel mundial se expresaron, digamos, de alguna u otra manera sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Pero vemos sorprendidos que países imperialistas como Estados Unidos y sus aliados toman este tema y, como si nada, después de destruir el medio ambiente, contaminar el agua, que dentro de poco tiempo lamentablemente va a ser un recurso escaso para gran parte de la humanidad, saquear otros países, los recursos naturales de otros países, destruir y asesinar a millones de personas, instalar modelos económicos neoliberales que llevan a decenas de miles a la hambruna y que en la desesperación comen cualquier cosa con tal de sobrevivir, lo que posiblemente genere nuevos virus. Esto es algo a tener en cuenta para la pandemia. Digamos, estos países que hacen todo esto, como si nada, nos hablan de que tenemos que cuidar el medio ambiente en los países del mundo subdesarrollado. Por eso aparece Biden hablando de estos temas con otros presidentes. Increíble. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, es una pregunta que dejo planteada a los televidentes que nos están mirando, porque a mí me parece que quizás lo que ellos quieren es que nosotros no cambiemos la matriz productiva, no tengamos un desarrollo industrial y no dependamos más justamente de estos países imperialistas. Quizás la solución podría ser buscar un equilibrio sano entre un desarrollo industrial nacional que nos permita dejar la situación de semicolonia que vivimos y a su vez un cuidado del medio ambiente que nos permita poder vivir, nada más y nada menos. Haider, vamos a hablar de América Latina, ¿no? Porque hemos visto con preocupación lo que ha sucedido en Panamá con tropas israelíes entrenando a policías allí con la imagen de palestinos con la kufía, ¿no? Pero en concreto la pregunta tiene que ver con qué opinás sobre esta injerencia del régimen israelí en América Latina y el Caribe. Lamentablemente esta injerencia no es nueva. El régimen israelí apoyó a las dictaduras de América Latina. Apoyó económicamente, le vendió armas a la dictadura de Videla, que desaparecía a argentinos en general y argentinos judíos en particular. Este accionar es muy condenable. Esa imagen es terrible, donde vemos que apuntan a personas con kufía, con el pañuelo palestino. Realmente es una imagen que atenta contra los derechos humanos. Es una imagen antisemita, porque es la imagen de un árabe, por ende de un semita. Y es algo totalmente repudiable, tanto este accionar como el hecho de que haya gobiernos en la región de Latinoamérica y el Caribe que hagan acuerdos de cooperación en seguridad con el régimen israelí, un régimen criminal a todas luces. Bueno, Haider, vos sabés que tenemos una sección llamada La Doble Vara, porque resulta que para el medio semana la supuesta compra de armamento iraní por parte de Venezuela representa un peligro para Colombia. Fíjense.
Colombia en peligro. Semana revela las pruebas de los misiles, bombas y radares que Maduro le compró a Irán. Pero resulta que para el mismo medio que Colombia le compre armamento a Estados Unidos no representa peligro y es por su seguridad. Los aviones de combate de última tecnología que comprará Colombia. Por razones de seguridad nacional, el gobierno se alista para renovar la flotilla de aviones de combate. Bueno, Haider, resulta hasta casi gracioso, ¿no?, que los medios avalen solamente la compra de armamentos cuando proviene de Estados Unidos, ¿no?, cuando se trata de este tipo de medios neoliberales, ¿no? Por supuesto, pareciera que si le compras armamento a Estados Unidos está todo genial, lo haces para defenderte, todo. Hay que recordar que la industria armamentística de Estados Unidos genera millones y millones de dólares, ¿no? Es un complejo militar gigante que funciona y por eso el imperialismo necesita la guerra, necesita constantemente la guerra para seguir haciendo sus negocios que van, entre otras cosas, por la venta de armas también a otros países, además del saqueo de los recursos naturales de otros pueblos. Pero llama la atención justamente que cuando un país posiblemente, según este informe, que hay que ver si es verídico o no, como siempre decimos, digamos que el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, decide comprarle armas a la República Islámica de Irán, eso ya directamente pasa a ser titulado como una oscura maniobra del dictador. Lamentablemente es la doble vara mediática a la cual nos hemos acostumbrado, pero a su vez seguimos combatiendo y es lo que tenemos que seguir haciendo para que se logre difundir la verdad. Bueno, Haider, vamos a hablar de Argentina ahora, porque la justicia argentina lo que ha hecho es cerrar la causa memorándum con Irán por inexistencia de delito, ¿no? Y allí sobreselló a Cristina Fernández de Kirchner junto a todas las personas, ¿no?, que estaban acusadas. Una causa que duró años y ahora nos enteramos que hay inexistencia de delito. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, por supuesto, Mariano, esta causa fue un disparate total. Fue algo tan disparatado que, bueno, por suerte ahora se acaba de terminar. Pero observamos que el memorándum con Irán no tenía nada de delito. A lo sumo podía gustar más o menos, unos podían parecerle mejor o peor. Pero la verdad que judicializar este tema fue una locura. ¿Cómo puede haber delito en una ley sancionada por el Parlamento argentino a plena luz del día? Claramente lo que ocurrió fue que lo que podríamos llamar las fuerzas antipopulares de Argentina, un sector de la política, un cierto sector del Poder Judicial y el poder concentrado mediático, quisieron instalar este tema de esta manera, digamos, que por suerte se terminó la mentira con la resolución judicial reciente. El objetivo que buscaban era dañar tanto a dirigentes del campo nacional y popular de Argentina, principalmente a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, y dañar también la imagen en el plano internacional de la República Islámica de Irán. Pero, vuelvo a repetir, por suerte se cayó la mentira y no lograron ninguno de sus dos objetivos. Haider, bueno, finalmente se acercan nuevamente las elecciones, ¿no?, en Argentina. Hay mucha gente que manifiesta estar enojada quizás con el transcurso económico, de la política económica del gobierno y el resultado de las PASO, de la previa, digamos, a las claras lo ha demostrado así. ¿Cuál es tu evaluación de lo que puede llegar a venir? Bueno, la evaluación que hago es que realmente la situación económica es difícil. Eso fue lo que se vio expresado en las PASO. Pero bueno, yo creo que lo importante es pensar en volver a construir un proyecto nacional que garantice el bienestar de la mayor parte de la sociedad y así justamente obtener un triunfo en el 2023 contra estas fuerzas antipopulares, estas fuerzas brutales que cuando gobernaron la Argentina trajeron la pandemia de la pobreza, aumentaron la pobreza a niveles escandalosos y sin pandemia del COVID-19, sin pandemia sanitaria. Bueno, Haider, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en El Frasco. No, muchas gracias a vos, Mariano, y a toda la producción. Y nosotros, señoras y señores, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Para el imperialismo es más importante dominar culturalmente que militarmente. La dominación cultural es más flexible, la más eficaz, la menos costosa. Nuestra tarea consiste en descolonizar nuestra mentalidad. Thomas Sankara, revolucionario africano.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Se abrió la caja de Pandora. Revelan la riqueza oculta, elusión de impuestos y en algunos casos lavado de dinero por parte de algunas de las personas. Ojo con el dato, pero a los rusos y los chinos sí los quieren barrar mucho. Ante cualquier asomo de agresión, Estados Unidos va a reaccionar.